Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Alumno, el centro de nuestro quehacer, parte 2. Seguimos profundizando el por qué el Instituto Lasallista Mundial y en todo se interesa por qué el alumno debe ser el centro de nuestras preocupaciones y formarlo. Y yo puse aquí que la vida no se detiene, profesores. Todo sistema educativo, si quiere mantener su vigencia y eficacia, ¿qué debe, profesor? Escuchar la vida y ponerse a su servicio. El gran desafío histórico que yo pienso del sistema educativo lasallista consiste en descubrir los modos de vivir en el hoy y aquí de cada grupo humano, diría yo, y de cada cultura y de cada época. La genial intuición primera, ¿se acuerdan? Hace ya 300 años, que le diera inspiración y vida a aquel hombre santo, Juan Bautista de la Salle. De todo lo que hemos dicho, sugerencias, ideas, cosas fuera de más o menos de lo que desea el Instituto Lasallista, de poner el centro, que sea el alumno. Ahora yo voy a tratar de dar unas sugerencias lasallistas para dinamizar, yo diría, profesores, de una forma permanente la educación lasallista. Respetar la persona, sus peculiaridades, el ritmo de maduración y su proyecto de vida. ¿Dentro de qué? De las exigencias, fíjense bien, de las exigencias de una vida en sociedad. Qué duro, profesores. Toda acción educadora, ya esto es el fundamento, la sugerencia para dinamizar de forma permanente la educación lasallista es lo que estoy haciendo ya. Toda acción educadora se fundamenta sobre el respeto, bien lo saben ustedes, pues cada niño posee en sí, ¿qué posee en sí cada niño? La dignidad humana. Y está llamado ese niño y ese joven y ese que estamos formando a la comunión con Dios. Lo cristiano, además de lo humano, que hay que profundizar en la persona. Contrariamente a la práctica tradicional, diría yo, es la enseñanza la que debe, fíjense bien, es la enseñanza la que debe adaptarse al educando, y no el que debe adaptarse a unas reglas preestablecidas de la enseñanza. Analicen y piensen y evalúen en lo que estoy diciendo. No estoy hablándole a personas no cultas, ni son mercenarios de la educación. El horario de clase dispondrá de tiempos en que los alumnos puedan seguir, diría yo, su ritmo individual de trabajo, pero sobre todo el cultivo de una libertad responsable. La educación, bien sabemos, está en profunda revisión. Hasta lo puedo decir y pensar. Analicen y evalúen nuestra situación nacional, sin buscar ya el internacionalismo. La educación está en profunda revisión. Lo que no está en esa honda revisión, profesores, es el respeto a la persona de cada alumno. Sepan ustedes que el educando tiene una personalidad, tiene una conciencia, tiene una inteligencia y una intimidad, y también diría yo, y una dignidad. Por eso la educación, vuelvo a repetir, está en profunda revisión de acuerdo a lo que les acabo de decir. Una educación que se precie, diría yo, de ser auténticamente tal, ha de contribuir a la formación de hombres que sean al mismo tiempo libres y responsables. Es decir, que sepan que lo que se deben
a sí mismo como individuos que han de seguir su propia vocación y al mismo tiempo lo que deben a la sociedad en que viven, sobre todo lo que deben a la sociedad en que viven. Aquí seguimos nosotros con las ideas y sugerencias del lassallismo para poner la persona en el centro. Se impone, hoy más que nunca, profesora, la necesidad de que el educador someta frecuentemente reflexión, el inmenso valor contenido en quién, en la persona de ese educando. Y eso desde dos perspectivas. ¿Cuáles? ¿Cuáles pone el lassallismo? El lassallismo pone primero la persona del educando y lo pone como punto de partida de cualquier tipo o forma del proceso educativo. Y segundo, la persona del hombre educado. Fíjate bien, la persona del educando y ahora la persona del hombre educado. Yo diría como un punto de llegada, es decir, como una meta final del proceso. En ambos casos, vamos a analizar, se trata de una consideración de la persona, única piedra angular sobre lo que debe reposar toda educación digna de tal nombre. Qué hermoso. Una piedra angular sobre la que debe reposar toda educación digna de tal nombre. Fíjense, los profesionales de la educación, yo creo que deben de reflexionar sobre las bases, diría yo, que sustentan una educación personalizada. Coherente, diría yo, con la triple dimensión. ¿Cuál es esa triple dimensión? La individual, la social y la trascendente de la persona humana. Ahora, debemos saber que el educando se nos presenta ante todo como un ser singular, único, diferente de los demás educando. La esencia personal de ese educando, que es la misma de todos los seres humanos, nos viene ofrecida en un particular modo de ser, yo diría, y de comportarse, que nos obliga a depararle, diría yo, un trato particularizado. En concreto, habría que someter a revisión los diversos aspectos que constituyen la educación integral de la personalidad. Someter a revisión los diversos aspectos que constituyen la educación integral de la personalidad. Así que diría yo que de tal modo que puedan desembocar en unos claros objetivos de aprendizaje y sobre todo de educación de cada alumno singularmente considerado. Especial relieve habría que conceder, diría yo, en cualquier caso, a la capacidad creadora del educando, capacidad directamente, diría yo, derivada de una singularidad, diría yo, personal. Este principio que acabamos de ver y que estamos viendo del lassallismo en dedicar a la persona el centro de lo que tenemos que realizar, exige como consecuencia lógica, yo diría, una adaptación, profesores, y una atención a cada uno de los alumnos, teniendo presente el temperamento, las actividades y las capacidades de cada uno de ellos que estamos educando. La adaptación no significa transigir con insuficiencias, profesores, tolerar antojos o caprichos, sino que se debe intentar configurar a cada individuo según sus posibilidades, afuera los caprichitos y las cositas. Ahora, resulta difícil, diría yo, dar una verdadera educación masificada. Fíjense bien, se pueden enseñar unos conocimientos a una colectividad,
pero el simple enunciado a la explicación no transforma la conducta. Educar es procurar un encuentro personal. Es procurar un encuentro personal. Buscar caminos ¿de qué? De relación profunda. Relación de persona a persona. Si admitimos que cada alumno es diferente, me pregunto, ¿por qué empeñarnos en educarlos a todos indistintamente o adoptar el criterio falso de tomar como prototipo de nuestra acción educativa el alumno medio, cuando éste no existe? Existe el alumno entero. En un sistema educativo, vuelvo a insistir, personalizado, como quiere el lasallismo, el maestro es el que mejor orienta, el que más hace reflexionar, el que provoca la observación, diría yo, la búsqueda, la iniciativa, la creatividad del alumno. Frases que te las puedo repetir. El que provoca la observación, el maestro que provoca la búsqueda, que provoca la iniciativa, que provoca la creatividad del alumno. Ese es el que explica lo que corresponde sin privar al alumno del esfuerzo conveniente. Vamos a dejar estas preguntas muy interesantes. ¿Empleo bien el tiempo de clase para observar a mis alumnos? ¿Conozco las dificultades de cada alumno? ¿Exijo lo mismo a todos los alumnos? ¿Señalo trabajos opcionales? ¿Despierto iniciativas en los alumnos? Y yo diría, ¿cuáles? ¿Fomento el espíritu de observación? Y yo diría, ¿cómo? ¿Favorezco el espíritu de sociabilidad? Maestros, ¿cómo? ¿Doy responsabilidades a los alumnos? ¿Cuáles? ¿Doy explicaciones innecesarias? ¿Respeto el trabajo individual sin interrumpirlo? ¿Exijo la experimentación en todo lo que sea experimentable? Y digo lo último, ¿favorezco la investigación? ¿Cómo? Al hablar de sociabilidad, profesores, nos referimos a hechos dirigidos a crear un sentido de cooperación y de participación. Que Dios, que nos creó y nos dio inteligencia, sepamos en algún momento descubrir todas estas gracias y sugerencias que el lasallismo deja en nuestros profesores y que no los ha abandonado y les ha dicho todas estas cosas para la calidad de la educación en la institución. Porque profesores, gracias a ustedes que nos ayudan y que los veo que viven más o menos preocupados por saber más para educar bien y que nuestros alumnos sean el centro de toda nuestra educación. Gracias.